7:48 de la mañana, a esta hora nos acompaña la doctora Pamela Aguirre, abogada constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Liz, por la invitación y permítame extender un cordial saludo a todas aquellas personas que están sufriendo el embate del invierno, este deslaven a la UCI, toda la solidaridad para con ellos y como sociedad civil a organizarnos y poder brindar todo el apoyo necesario. Excelente su llamado, es lo que se necesita, un país unido, sobre todo para afrontar estas consecuencias que está dejando el invierno, ¿no? Y bueno, hablar también de lo que está pasando en el ámbito político, este pedido de juicio político que va avanzando en sus etapas. Hoy tiene que haber el pronunciamiento de la jueza ponente Teresa Núquez frente al resto de los miembros de la Corte Constitucional, pero sin embargo avanza y se siguen sumando lo que denominan los expertos como ustedes errores, ¿no? Ahora un informe incompleto, le han pedido una resolución que no consta, que es la del 20 de marzo a la Asamblea. ¿Cómo todo esto puede llegar a incidir ya en el momento del pronunciamiento de la Corte Constitucional? En este punto, Liz, hay que recordar que la Corte Constitucional, en el único dictamen por el cual la Corte ha ejercido esta competencia, que fue en 2017, señaló que la Corte en esta competencia es un doble filtro de admisibilidad respecto a toda la petición presentada de juicio político. Entonces, esto quiere decir que la Corte efectivamente tiene que verificar lo que se encuentra previsto en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, esto es que la petición se haya presentado de conformidad con la Constitución, que hay una singularización y que en la solicitud se encuentre una tipificación de la conducta y si esta conducta concuerda con las infracciones previstas en el 129, por lo tanto cabe o no cabe la admisibilidad. Entonces, en este punto, la pregunta es si efectivamente estos errores pueden incidir o no van a incidir en la decisión de la Corte Constitucional. Porque finalmente puede haber un documento prolijo donde se cumplan con estos requisitos que usted ha anunciado, pero lo que viene antes, el hecho de que hoy se cuestionen si es que el CAL se pronunció pues dentro del plazo o no, el hecho de que se haya acogido el texto que se puso, por ejemplo, de los delitos de concusión y peculado basados en lo que regía hasta el 2014, no con las reformas del 2021, todo esto que se ha ido señalando como errores voluntarios o involuntarios dentro del proceso, eso de ahí no podría repercutir entonces finalmente en la decisión que tenga la Corte, ¿no? A mí me parece que aquí hay que hacer una diferencia importante entre lo que se ha denominado estos errores de bulto, esto de haber citado el artículo 131 cuando era el 129, esto de haber citado el artículo 78 cuando era el 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estos errores que son subsanables, es decir, no deben pasar, pero son subsanables. Pierde legitimidad la presentación del juicio político, pero desde un punto de vista eminentemente jurídico y sobre la base del principio iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho, pueden ser subsanados por la Corte. Pero hay uno que a mí sí que me llama la atención y es el que se advertía el día de ayer, y es que justamente parece ser que cuando ocurre la sesión del 20, es decir, cuando el CAL decide admitir a trámite, al día siguiente, como sabemos, fue un hecho público, inclusive fue reproducida en vivo la sesión del CAL. Al día siguiente, los asambleístas del CAL deciden reconsiderar. Y parece ser que el secretario, porque no hay otra explicación de lo que él relata cuando envía esta información a la jueza ponente, parece ser que no hay una resolución del 20, sino que esa resolución del 20 por la reconsideración desaparece. Y este es un error que no puede ser considerado únicamente de forma. Este es un error de fondo. ¿Por qué? Porque para reconsiderar de conformidad con la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene que haber una decisión previa. Y estas decisiones no desaparecen porque se haya reconsiderado. Existieron, se dejaron sin efecto, pero existen. Pero ellos podrían decir lo que usted acaba de mencionar, bueno, se transmitió incluso la sesión, todos lo vieron, aunque no conste quizás en un acta de manera escrita. A ver, pero el Estado de Derecho exige que se sigan los pasos formales. ¿Por qué? Porque esto nos ofrece seguridad jurídica, porque si no, entonces, pues básicamente vamos haciendo el derecho al andar, no existen normas previas, claras y públicas, y entonces los procedimientos desaparecen. La confianza en el ordenamiento jurídico desaparece. Creo que este sí que es un error que desde mi punto de vista no puede ser considerado de bulto, o inclusive este error respecto al tipo penal que se ha citado en relación a que pues el tipo penal citado es aquel que se encuentra vigente o se encontraba vigente
2007 hasta 2019 de las reformas, bueno, ahí hay una serie de explicaciones jurídicas de cuándo estuvo la norma penal vigente, pero inclusive en ese supuesto, el modificado es exactamente igual, el tipo penal al vigente. Entonces, este podría inclusive ser nuevamente un error de bulto, de forma, pero de no existir una decisión de un órgano que tomó una decisión y que fue reconsiderado y que no existe una evidencia documental de aquello, es un tema muy grave, es una violación grave al procedimiento. Lo que sí llegó también a la Corte este fin de semana fue el pedido que hizo el presidente Guillermo Lasso a través de ese escrito de que la Corte inadmita, ¿no?, este proceso de juicio. Y él decía que este es una solicitud que está viciada de errores de forma y fondo, jurídicos y fácticos. Incluso llega a hablar de que esto más bien se configura como un golpe de Estado. ¿Usted considera que más bien encaja en esa figura y no quizás en un juicio político como tal? A mí me parece que esa es una imprecisión desde el punto de vista del conflicto social y me quiero explicar en aquello. Nuestra democracia se encuentra regida por una constitución, buena, mala, una constitución, una norma jurídica que limita el poder. Cuando existe un conflicto político, la Constitución ha previsto mecanismos para que ese conflicto se resuelva. Y el juicio político es uno de aquellos mecanismos. Entonces, llamar al juicio político una forma de un golpe de Estado, a mí me parece que es una imprecisión realmente, habida cuenta de que es una figura constitucional, es una figura que se está utilizando en el marco de la Constitución y que además, fíjese usted, nosotros nos encontramos debatiendo respecto a si se cumplieron o no las formalidades, porque si no se cumplieron las formalidades, la Corte Constitucional no da paso a la admisión y entonces este mecanismo se cierra, pero se cierra a través de una vía constitucional que es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y ahí también se ha entrado en otro debate, porque hay quienes dicen, no, la Corte no solamente va a analizar la forma, es un error pensar que solamente se analizan cuestiones de forma, también tiene que ver con temas de fondo. Ahí hay este debate nuevamente de los abogados de hasta dónde llega la forma y hasta dónde se puede hacer un análisis ya de fondo, de contenido. Recordemos que es el numeral 2 del 148 de la Ley Orgánica de Garantías el que se presta para este debate, porque ahí se señala que en esta petición tiene que estar singularizada la infracción, es decir, como se establece aquí, posiblemente una concusión y un peculado. Pero se establece además que en la solicitud existe una tipificación, es decir, una explicación de cuáles son las conductas que encajan dentro de este tipo penal del presidente para que lo lleven a juicio político. El debate entonces resulta de cuál es el alcance que va a hacer la Corte respecto a esos argumentos en relación a esta posible conducta y entonces dar o no el paso de la admisibilidad. Ahora, hoy se prevé, como decía, se cumplen los tiempos para que la jueza ponente, que es Teresa Núquez, ella presente su proyecto de dictamen frente a la Corte. De ahí en adelante, ¿cuáles serían ya los pasos a seguir? A ver, el día de hoy ella presenta un proyecto de dictamen. Este proyecto de dictamen será conocido en 24 horas en una sesión de pleno, es decir, en una reunión de los 9 jueces, y ellos en esa sesión deben tomar una decisión. Dice la ley orgánica que en 48 horas desde presentado el proyecto de la jueza ponente, en este caso de la doctora Teresa Núquez, efectivamente tendría que notificarse ya el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, puede ocurrir algo que realmente no creo que ocurra por la seriedad de los jueces, porque al final llegarán a ponerse de acuerdo en el contenido del dictamen. Creo que es una decisión que requiere que los jueces de la Corte estén trabajando al unísono como un puño y no de una manera aislada, pero puede darse el supuesto caso en el que los jueces no se pongan de acuerdo, es decir, que no existan los votos necesarios para aprobar el proyecto de dictamen, con lo cual lo que ocurriría es que si existen más de 6 votos en contra del proyecto de dictamen, se resorte entre ellos y se presente un nuevo dictamen. Y también aquí en este punto es importante tener presente algo, porque efectivamente la ley establece un periodo, es decir, estos 5 a 6 días, depende cómo se cuente efectivamente el primer día, pero este tiempo muy corto, y algunos han señalado, me parece a mí muy sueltos de boca, con un análisis muy ligero, que la Corte entonces perdería competencia y se entendería aceptado el dictamen. Nada más
nada más falso que aquello. ¿Por qué? Porque este artículo constitucional, este artículo de la ley, perdón, no establece un plazo fatal. Es decir, no establece una consecuencia para la Corte Constitucional o dentro del procedimiento por la falta de un dictamen dentro de esos 6 días. Es una situación poco probable por la seriedad y la seriedad con la que los jueces toman sus competencias, me parece a mí, pero es probable que pueda darse esta circunstancia, y aún cuando se diese esta circunstancia, no es que la Corte pierde competencia para pronunciarse o que existe un dictamen ficto, a diferencia de lo que ocurre con la consulta popular. Quiero agradecerle, doctora, que haya estado con nosotros esta mañana. En todo caso, en primera instancia se prevé que el miércoles ya esté el pronunciamiento de la Corte Constitucional, si avala o no este pedido de juicio político. 7:58 de la mañana, tenemos que despedir aquí Milton. Así es, Lida, amigos, vienen las noticias de la comunidad y con información en directo desde la tragedia que está ocurriendo lamentablemente en el cantón Alausí de la provincia de Chimborazo. Buen día. Buen día.